y bueno, pasarle la palabra a Pere Millán Roca, periodista español. Pere, corrígeme si específicamente catalán, me lo dirás ahora en breve. Eh, ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. A ver, es un tema bastante espinoso que acabas Por de eso, por poner, eso dejé eso de tu lado ahí, para que no haya... pero bueno, yo creo que si me tuviera que identificar con una de las dos, yo creo que me siento más catalán que español. Pero bueno, creo que eso no tiene importancia hoy aquí, sino que estamos por otros temas. Bueno, Si os nada. parece, tiro ya yo Sí, directo. sí, Pere va a estarnos hablando sobre el mundo de los youtubers en la música. Comentaba cuando estaba al comienzo, Pere, que decimos youtubers, no sé si hablarás de eso, ¿no? Pero ya no es YouTube, ya son ese montón de plataformas a las cuales se ha trasladado eso, ¿no? Que es Twitch, que es TikTok, que es, en resumen, los muchos escenarios posibles en los cuales la música, la crítica musical se va desarrollando, ¿no? Con estas nuevas figuras. Y bueno, como ese va a ser el plato fuerte de tu charla, me detengo y te cedo el piso, todo tuyo. Si os parece, bueno, empiezo sobre todo agradeciendo primero a Rafa, que fue la persona que me contactó, y al resto de la organización del seminario por confiar en mí para poder charlar hoy con vosotros. Aunque parezca sorprendente, y antes lo comentabais, yo les hablo desde Barcelona. Aquí son justo, van a ser las 6 de la tarde, creo que allí en La Habana son las 12 del mediodía, si no voy equivocado. Y nada, yo soy periodista, principalmente trabajo para un periódico aquí de España que se llama La Vanguardia, y mi relación principal con la música es que también ejerzo de periodista, en este caso en una revista online que se llama Qualsevol Nit, que publica pues tanto contenidos en catalán como en castellano. Antes de empezar, os explico un poco cuáles van a ser los principales puntos de los cuales voy a hablar. Primero hablaremos un poco de la revolución que supuso YouTube como plataforma a la hora de nacer. Después veremos un poco cuáles son las características del medio de YouTube, y luego ya nos centraremos en la relación entre los creadores de contenido en YouTube y otras plataformas y la música. Y finalmente abriremos un poco turno de debate, de preguntas, para que entre todos veamos hacia dónde va un poco el mundo del periodismo también en Internet. Si os parece, empezamos por lo que comentábamos de la revolución YouTube. YouTube es una plataforma que nace en 2005, concretamente en Estados Unidos. Eh, Sus fundadores eran un grupo de compañeros que trabajaban en la empresa de PayPal, y desde hace unos años forma parte del conglomerado de Google, que, bueno, para que nos hagamos una idea, incluye otras aplicaciones o redes sociales tan conocidas como Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera. Dentro de la categoría de redes sociales, a Google se la organiza dentro de las redes sociales horizontales, que son aquellas que se dirigen a todo un público, es decir, que no son especializadas, como por ejemplo podría ser Tinder, ¿no? Tinder es una red social que está especializada en que las personas que la usan encuentren pareja. En cambio, YouTube no tiene una función, digamos, concreta, sino que puede tratar todo tipo de temas y de todo tipo de formas posibles. Y por último, es una red social que se llama también de contenido, porque se centra en información, en este caso audiovisuales que comparten sus usuarios, y no en los usuarios por ellos mismos. Es muy complicado que en YouTube tengas notoriedad si no publicas nada, ¿no? En cambio, en otras redes sociales, como puede ser WhatsApp, por ejemplo, todo el mundo parte de una posición igual, ¿no? No es necesario que tú publiques ningún documento en ningún formato para darte a conocer, sino que simplemente pues, es una plataforma de chat en la que tú puedes ir intercambiando impresiones con las personas que compartes en tu teléfono. He recabado también algunos datos sobre YouTube como plataforma,
En estos momentos YouTube se calcula que tiene 2.291 millones de usuarios en activo. Es una cifra espectacular. Estos más de 2.000 millones de usuarios reproducen unos 4 millones de vídeos al día de media y unas 1.000 millones de horas también de media al día, por lo cual vemos que YouTube pues continúa en plena forma, ¿no? y continúa siendo, pues para mí yo creo, todavía la plataforma de streaming de vídeo hegemónica en el planeta Tierra en estos momentos. Si nos centramos más en los detalles, un dato que a mí me ha sorprendido mucho y que seguramente lo comentaremos al final, es que el 70% de visualizaciones en YouTube se realizan a través del teléfono móvil, ¿no? Algo que hace quizá 5 o 10 años era impensable, ¿no? Yo creo que todos, cuando empezamos a utilizar YouTube, lo hacíamos desde el navegador de nuestro ordenador, de la misma manera que, por ejemplo, cuando utilizábamos Facebook en sus inicios, Twitter o Messenger, ¿no? Que sería como el proto WhatsApp, ¿no? Un chat. Lo utilizábamos todos desde el ordenador, primero desde el ordenador de escritorio, ¿no? Que ahora ya parece algo obsoleto, las torres, y posteriormente desde los laptops o ordenadores portátiles, que ahora son pues, los más habituales. Y todo esto pues, ha quedado aparcado y parece que ahora el dispositivo a través del cual funcionamos como seres humanos es el teléfono móvil. Veamos también cuáles son los países en los que YouTube tiene más alcance. En la primera posición del ranking está la India, obviamente, es uno de los países más poblados del mundo. En el segundo, Estados Unidos. En el tercero, Brasil. Y muchos os preguntaréis, ¿y la China dónde está? La China tiene, obviamente, su propia plataforma de streaming de vídeos, por lo cual YouTube pues, no tiene penetración allí. Y centrándonos en el caso que me ocupa a mí, que es España, me ha sorprendido mucho el hecho de que hasta 37 millones de personas en España tienen cuenta en YouTube, cuando la población en el país es de 46 millones, por lo cual más del 80% de personas residentes en España, ciudadanos, digamos, de pleno derecho, pues tienen cuenta en YouTube, un dato que me parece espectacular. Sobre todo, digamos, hoy en día, ¿no? YouTube, desde su nacimiento, ha tenido una relación muy estrecha con el mundo de la música. Miramos en el ranking vídeos vistos de la historia en YouTube, 8 son vídeos de canciones. Tenemos en primera posición la Baby Shark Dance, en segunda posición el Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en tercera posición Shape of You de Sheeran, y tenemos que ir hasta el sexto puesto para encontrar algo que no sea una canción, por lo cual digamos que desde su nacimiento pues YouTube ha sido una plataforma, digamos, muy ligada a lo que es la música. Centrándonos ya en las características que nos ofrece YouTube como plataforma, primero, y yo creo la más obvia, es que es una plataforma audiovisual, obviamente. Su formato, digamos, hegemónico dentro de YouTube es el audiovisual. También se pueden hacer cosas solo visuales. Hay algunos canales que lo hacen, ¿no? Que te colocan una foto de fondo y la persona va hablando encima o cantando encima. E incluso pues, se podría plantear pues, poner una pantalla y poner unas letras y que fuera lectura en YouTube. Se podría hacer, pero la que mejor funciona y la que yo creo que para la que la plataforma está creada es el audiovisual. Luego, otra característica importante es que es bidireccional. Anteriormente, nosotros viéndolo desde el lado del periodismo, pues por ejemplo, si trabajábamos en una revista escrita o en un periódico, pues el periodista pues escribía su crónica, su reseña en el diario, ¿no? Y si alguien quería responder o dar su opinión al respecto, pues era un proceso bastante farragoso, tenía que escribir una carta, enviarla al periódico, que en el periódico pasara todos los filtros para que le llegara al redactor,
que el redactor la leyera y a veces pues se publicaban, a veces no, a veces se perdían, era un poco farragoso. En la radio pues siempre ha existido el tema de las llamadas en directo que lo facilitaba, en la tele, pese a que también se podría haber utilizado ese formato, no se ha hecho muy a menudo, pero en YouTube digamos que la bidireccionalidad y la interacción entre el emisor y los receptores o consumidores pues es constante, ¿no? Es un clásico debajo de cada vídeo pues encontrar cientos y cientos de comentarios de gente pues que da su opinión en función de lo que ha visto, si le ha gustado, si no le ha gustado, etcétera. Otra de las características de YouTube es que es personalizable, es decir, tú como usuario puedes modificar las cosas que prefieres ver y las que no prefieres ver a través de un sistema de likes y de dislikes, ¿no? Las cosas que me gustan le doy like y YouTube me enviará cosas parecidas, las cosas que no me gustan les doy dislike y YouTube pues ya no me va a enviar más cosas parecidas. En este sentido, los algoritmos de YouTube, los temidos y conocidísimos y manidísimos algoritmos de YouTube, pues también juegan un papel muy importante porque son ellos un poco los que se encargan de calcular y de crearnos una identidad digital dentro de la plataforma, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Que entra a YouTube para ver vídeos que crea otra gente. Para terminar, más cosas de YouTube. La inmediatez. Tú subes un vídeo y al cabo de un segundo de haberlo subido ya está disponible para todo el mundo. Esto entronca también con la masividad. Un periódico, una radio, una televisión, pues seguramente tiene un alcance limitado, ¿no? Seguramente en La Habana es muy complicado encontrar un ejemplar de La Vanguardia para leer una crónica de un disco. En cambio, YouTube pues, llega a casi todos los rincones del mundo. Solo necesitas pues, un dispositivo móvil o con capacidad de entrar a Internet y una conexión a Internet. Y por último, también me gustaría comentar que es una red social que genera comunidades. Es decir, los creadores de contenido acaban generando una sensación de comunidad junto a sus seguidores, que lo que provoca, ¿no? Es que estos pues, acaben consumiendo sus productos audiovisuales, ya no solo por las temáticas que va tratando, que también, sino por el hecho de que ya es un emisor de confianza al cual recurren para entretenerse, ¿no? Y esta sensación de comunidad sobre todo se crea cuando el emisor no solo cuelga los vídeos, sino que también pues, responde a comentarios, pone post en la pestaña de comunidad e incluso se dan en casos, y luego los vamos a ver, de usuarios de YouTube, de emisores, de creadores de contenido, como ahora les gusta que les llamen, que pues proponen votaciones a sus usuarios para que sean ellas o ellos los que elijan, ¿no? El tema del siguiente vídeo, el formato del siguiente vídeo, etcétera, etcétera. Youtubers y la música, ¿no? Creadores y contenidos de la música. ¿Qué nos encontramos? Porque como hemos visto hasta ahora, pues YouTube nos ofrece un sinfín de posibilidades, ¿no? A nivel técnico y a nivel de alcance, y cómo hasta ahora, pues, los creadores de contenido lo han aprovechado para, para generar contenido relacionado con la música. Pues en YouTube podemos encontrar desde análisis musicales, ¿no? que hablan, describen y, como dice su propia palabra, analizan, ¿no? Canciones, discos, carreras de artistas, etcétera. También otro género muy habitual son las críticas y reseñas, ¿no? Hay mucho creador de contenido que cuelga vídeos hablando de discos que acaban de salir, ¿no? Algo que también pues, se ha hecho en revistas, se hace en periódicos, se hace en radio, pues también en YouTube tenemos esa versión. Luego, otro tipo de vídeos que también tienen mucho éxito son los tutoriales. Aunque parezca mentira, hoy en día puedes aprender a tocar instrumentos o a tocar canciones y a cantarlas mediante YouTube. También encontramos vídeos sobre biografías e historias pues, de ciertos artistas o ciertos grupos, vídeos sobre teoría musical, ¿no? En los que puedes aprender también teoría musical o puedes aprender sobre canciones en función de cómo se aplica la teoría musical en ellas. Y por último, también están vídeos pues, de coleccionismo de vinilos, de equipos de sonido, de entradas, de
productos que lanzan los músicos en los conciertos, todo tipo de cosas, y también reviews y recomendaciones de equipo. Pues si yo quiero empezar a tocar la guitarra, ¿qué guitarra tengo que comprarme? Pues encontrarás un vídeo en el que seguramente te ofrecerán 3 o 4 guitarras adecuadas para ti. Me quiero comprar un micrófono porque quiero empezar a hacer mis grabaciones en casa. Pues encontrarás 500 vídeos de gente que ha hecho grabaciones en su casa y que te recomienda pues diferentes micrófonos que ellos han probado y que pues les han ido mejor, les han ido peor, les han ido mejor para una cosa, les han ido mejor por otra. Por lo cual vemos que el espectro de contenido que se puede crear a través de YouTube relacionado con la música es muchísimo, porque todavía nos falta hablar de otra categoría estrella que es la reservada para el final, que son las covers, ¿no? Hay muchísimos vídeos en YouTube de covers, de gente que toca y que canta canciones de otros artistas, e incluso muchos ganan muchísima notoriedad con ello. De hecho, Justin Bieber, ¿no? Que ahora es pues, uno de los artistas más reconocidos del planeta Tierra o de una de las figuras pop más importantes de los últimos 15 años seguramente en el mundo, pues saltó a la fama por sus vídeos colgados en YouTube en los que hacía covers de otros artistas cuando todavía era un crío, ¿no? Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que se dice aquí en España. Si os parece, pasamos ya a hablar de lo que vendrían a ser los principales youtubers musicales en España. No sé si llamarles principales. Los que voy a hablar los he seleccionado en función de un poco de encontrar gente que hace cosas diferentes, también para ver fenómenos que se han producido con ellos y que me parecen interesantes de mencionar, y también cómo cada uno explota un poco las herramientas de las cuales he comentado hace un momento que nos ofrece YouTube como plataforma. Para empezar, y uno creo que los más conocidos internacionalmente, tenemos a Jaime Altozano, que es un creador de contenido que cuenta con más de 2,85 millones de suscriptores en YouTube, y que se ha hecho muy conocido gracias a sus análisis musicales, ¿no? Saltó a la fama sobre todo por sus análisis sobre bandas sonoras de películas, ¿no? Hizo uno sobre la saga del Señor de los Anillos, que la verdad es que yo cuando lo vi, vamos, se me bajaron los pantalones. Una capacidad de diseccionar y de encontrarle en la música sentidos que luego se interaccionan con el sentido que tiene la película y con los personajes, etcétera. Si tenéis un rato, es largo, pero os lo recomiendo. Luego también tiene uno de Harry Potter, tiene de varias películas, de varias sagas, pues también muy interesantes. ¿Por qué se hizo famoso Jaime Altozano? Pues porque hizo un vídeo analizando en profundidad, como he comentado, el disco de Rosalía que comentabais antes, de El mal querer, y fue la propia Rosalía que en unos stories de Instagram pues se encargó de recomendar ese vídeo y de alabarlo, ¿no? O sea, decíamos antes la capacidad de interacción que presenta YouTube, pues fíjate que la propia Rosalía, ¿no? La autora del disco que Jaime Altozano había analizado, pues vio el vídeo y a través de otra red social, en este caso Instagram, pues se encargó de compartirlo y de alabarlo. Últimamente, además, también se ha adentrado en el campo de los tutoriales. Tiene un tutorial bastante interesante sobre piano, si alguien quiere aprender el piano, que lo sepa. Y para mí, a nivel personal, las claves de su éxito sobre todo es, por un lado, el tono divulgativo de sus vídeos. Es capaz de hacer muy fácil de entender elementos de teoría musical que pueden ser complejos. Él, a través de una edición de vídeo muy pulida y de su capacidad de dicción, pues lo hace muy entendible. Y por otro, la sinergia que ha conseguido con varios artistas, porque en otro de sus vídeos invitó al cantautor uruguayo Jorge Drexler y juntos pues analizaron su último disco, ¿no? Fue una manera, ¿no?, de presentar el disco que Jorge Drexler, pues junto a Jaime Altozano, pues fueron comentando algunas de las pistas más destacadas del último trabajo del uruguayo, juntos en un vídeo de YouTube. Y por último, para cerrar ya con Jaime Altozano, comentar que como pasa con muchos de los streamers o de los creadores de contenido,
y ya ha desembarcado a la otra plataforma de vídeo que parece que ahora se está convirtiendo en importante, que es Twitch, ¿vale? De momento en Twitch, digamos que su contenido no está tan ligado a la música, pero como mínimo ya está empezando a diversificar en cuanto a las redes sociales se trata. Otro de los youtubers que me gusta destacar es Music Radar Clan, ¿vale? En este caso estamos hablando de 3.200 suscriptores en YouTube y de 25 millones de visualizaciones. Y es un artista que, a diferencia de Jaime Altozano, perdón, un creador de contenido que, a diferencia de Jaime Altozano, no se centra tanto en la música en sí, en la teoría musical, en las canciones, en analizarlas, sino que es más un youtuber que le gusta comentar y hablar de lo que rodea a estos artistas, de sus vidas, de sus trayectorias, de sus biografías, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también es un gran experto en vinilo y en sistemas de sonido, por lo cual también tiene vídeos en los que recomienda equipo y es un creador de contenido que vive mucho también de la interacción con su comunidad. De hecho, tiene una de sus secciones más conocidas en su canal, es la de preguntas y respuestas, en las cuales pues, sus receptores, su público, pues puede enviarle preguntas a través de los comentarios y él en el siguiente vídeo pues, responde a dudas, a cuestiones, etcétera, etcétera, que se puedan presentar. Seguimos, en este caso hablamos de Gret Rocha, que es otra youtuber, en este caso mexicana, pero como hablábamos antes, como YouTube es una red global, pues, y ella es hispanohablante, pues muchos de sus seguidores están en España. Gret Rocha tiene más de 2 millones de suscriptores, 241 millones de visualizaciones en YouTube y ella es cantante y coach vocal. Entonces, sus vídeos pues, son básicamente análisis vocales en los cuales pues, analiza la manera de cantar de músicos, de grupos, etc. Luego tiene también una sección de covers en las cuales pues, interpreta y adapta canciones conocidas. Y luego tiene una sección que a mí es la que más me llama la atención y la que más me interesa, que es el canta como, ¿vale? Y que en este caso lo que hace es coger voces, digamos, muy conocidas, ¿no? O de mitos de la música, como podrían ser, se me ocurren, por ejemplo, Freddie Mercury, o se me ocurre Amy Winehouse y tal, y analiza un poco cuáles son las características de su voz y sus tics a la hora de cantar que les han hecho famosos y conocidos, ¿no? Me parece bastante interesante, pues porque muchas veces nos quedamos alucinando con ciertas voces, ¿no? Que escuchamos en la música y ella nos ayuda un poco a entender por qué lo hacen así, cómo lo hacen así y también cómo se aprende a hacerlo así, ¿no? Que es algo interesante. Y por último, comentar de Gret Rocha, otra de sus secciones que a mí me llama la atención es lo que ella llama reacciones, que eso consiste en ponerse una canción o un disco y reaccionar delante de tus seguidores en directo a ese disco, ¿no? Algo curioso, algo que, no sé, a mí me cuesta un poco de entender qué tiene de gracia, pero que está triunfando mucho, sobre todo en Twitch, pero también en YouTube, ¿no? Estos vídeos de reacciones a cosas, ¿no? De ver o escuchar cosas y reaccionar a ellas. Pasamos a otro creador de contenido que creo que merece la pena bastante tener en el radar. Él es Sean Track, Sean para los amigos, como dice él. Tiene casi 3 millones de suscriptores, 291 millones de visualizaciones. Él es maestro profesional de educación musical, es profe de música, que se dice. Y además, pues es multiinstrumentista, músico y productor, por lo cual es una persona que combina los dos campos, ¿no? El campo docente y divulgativo con el campo de pues, ser una persona que tiene conocimiento muy avanzado pues, de música, etc. Entre sus vídeos, su contenido destacan lo que él llama deconstrucciones, que son análisis pista a pista de grandes hits de la historia de la música. Él lo que hace es que consigue, digamos, los proyectos de grabación de los estudios
y a través de las pistas que estos tienen, pues va analizando pues, qué función ocupa cada canción, qué nos provoca ese instrumento en ese momento, en esa melodía, en ese riff, en ese estribillo, etcétera. Y bueno, tiene pues, de canciones como Billie Jean de Michael Jackson, Bohemian Rhapsody de Queen, Enter Sandman de Metallica, o sea, tiene auténticos temazos de la historia de la música que todos conocemos y que todos hemos bailado y que todos hemos disfrutado, pues él te los desmenuza, ¿no? Y te los explica pista a pista, instrumento a instrumento y casi melodía a melodía, qué quiere expresar el músico, qué consigue expresar, por qué cierta nota va al lado de cierta nota y no de otra nota, etcétera, etcétera, etcétera. Él también hace reacciones, además las hace de una manera bastante exagerada y que creo que vale la pena de ver. Y otro de sus vídeos más destacados son los que él llama epic covers, ¿vale? Que son, él es muy fan del heavy metal. Entonces lo que hace es coger canciones que son de otros géneros, pop, incluso jazz, reggaetón, adaptarlas al metal o a la sonoridad metal, obviamente, y tocarlas. Y creo que es un experimento bastante interesante y curioso de ver. Por último, mencionar que, como es el caso de Jaime Altozano, pues Soundtrack también ha empezado su desembarco en Twitch, así que veremos cuál es su trayectoria de aquí en adelante en YouTube. Y por último, el último creador de contenido que quiero mencionar hoy es Guitarra Viva. Él es sí el creador de contenido en YouTube con más seguidores en España relacionado con la música. Tiene más de 3,5 millones de suscriptores. Sus vídeos acumulan 572 millones de visualizaciones. Y como él habla, pues su canal es la comunidad de guitarristas en español más grande del mundo. Y es que es un canal especializado en la guitarra, tiene unos tutoriales para aprender a tocar la guitarra, para aprender a tocar canciones famosas, para aprender a tocar solos famosos. Y luego pues también tiene pues, análisis de la carrera de ciertos guitarristas, reviews de equipo, ¿no? Que ya sabemos que los guitarristas pues, son muy minuciosos en lo que es su elección de guitarra, su elección de amplificador, su elección de cable, su elección de micro, etcétera, etcétera. Pues él presenta toda una gama de vídeos en los que cualquier guitarrista pues, puede echar un ojo, ¿no? Y acabar pues eligiendo pues qué material le interesa más en función de lo que él quiera hacer en su actividad. Y después de repasar estos creadores de contenido y lo que nos ofrece también YouTube como plataforma, me gustaría que miráramos un poco al futuro, ¿vale? Porque digamos que la sociedad hoy en día, ¿no? Cada vez más hiperconectada y más dependiente de los medios de comunicación y sobre todo de Internet, porque yo meto Internet como medio de comunicación. Sin ir más lejos, este taller, seminario, es un pequeño milagro, ¿no? que bebe de esta hiperconectividad. Yo desde la habitación de mi casa en Barcelona estoy hablando para una audiencia que está basada pues, en Cuba, en Latinoamérica, también en otros lugares de España. Esto es un pequeño milagro, esto se lo cuentas a una persona nacida no hace tanto, hace 40 o 50 años, y alucina, no se lo cree. Y ahora estamos. ¿Esto qué provoca? Que también los cambios a nivel tecnológico y a nivel social avancen más rápido, ¿no? Y de la misma manera que YouTube, como hemos visto y como he explicado, supuso un auténtico terremoto en el panorama mediático mundial, ¿no? Pasamos de consumir eh, audiovisual a través de la televisión, a través del cine, con una programación en la cual nosotros no teníamos nada que ver, ¿no? O sea, tú enciendes la televisión y ves lo que dan, ¿no? Tú no eliges. Como mucho, tu capacidad como usuario de elegir lo que vas a ver se limita a la cantidad de canales de televisión que ocupe tu televisor, ¿no? Y con el mando de distancia pues puedes ir cambiando, ¿no? Y quizá pues en un canal echan una película, en otro echan una serie y en otro echan un partido de fútbol, ¿no? Y tú puedes elegir. YouTube destroza este paradigma, ¿no? YouTube es
una puerta abierta en la cual tú como usuario en todo momento tienes el control, ¿no? Y puedes elegir qué quieres ver y cuándo lo quieres ver, ¿no? No te tienes que ceñir a unos horarios establecidos por otras personas. Esto fue un cambio espectacular, ¿no? Y lo sigue siendo. Y ahora, pues parece, ¿no?, que cada vez más se acercan otros nuevos cambios que todavía estamos por descubrir cuáles son y que veremos en qué lugar dejan a la plataforma YouTube. Si os parece, os leo una noticia de ayer que leí en la CNN y el titular dice: TikTok supera a YouTube en tiempo de visualización por usuario. Claro, esto era impensable hace un año y medio, cuando no existía ni TikTok, o si existía acababa de coger notoriedad, ¿no? Ahora ya TikTok es, digamos, una red social de referencia, sobre todo para una población de una franja de edad menor a los 25 años, ¿no? En esa franja domina TikTok. Y ya vemos que, según este estudio elaborado por la consultoría App Annie, ya supera a YouTube en tiempo de visualización, ¿no? Este estudio se ha realizado en Estados Unidos y Reino Unido, que son dos países, primero, muy grandes, sobre todo Estados Unidos, y segundo, que suelen ser los países que marcan un poco la pauta en cuanto a transformaciones tecnológicas se refiere, ¿no? Es un poco también manido, ¿no?, este dicho, pero lo que pasa en Estados Unidos hoy, pues va a pasar en Europa de aquí 3 o 4 años, ¿no? Pues veremos, ¿no?, si con TikTok también pasa esto. Si nos fijamos más al detalle en la noticia, vemos que en Estados Unidos la diferencia de tiempo de visualización por usuario de TikTok y YouTube es muy corta. En Estados Unidos ven unas 24 horas de contenido al mes en TikTok y unas 22 horas en YouTube, pero si nos trasladamos ya al Reino Unido, la diferencia es abismal. En el Reino Unido al mes se ven unas 26 horas de contenido de TikTok contra unas 16 de YouTube, por lo cual parece que sí es cierto que en el Reino Unido TikTok ya supera a YouTube claramente. ¿Cuál es nuestro trabajo como periodistas o como creadores de contenido? Adaptarnos, adaptarnos. Hemos visto que ya nos hemos adaptado muy bien a una plataforma como YouTube para crear contenidos de calidad. Ahora pues tenemos un nuevo reto, ¿no?, que es TikTok, ¿no? Tenemos que ver, ¿no?, tenemos que encontrar la solución de cómo podemos encajar en vídeos cortos, ¿no?, de 20 segundos, de 1 minuto como máximo, cómo podemos, con esta premisa, generar contenido de calidad, ¿no? Y aquel que lo consiga, pues tendrá la gallina de los ojos de oro, de los huevos de oro, ¿no?, que se dice. Otra noticia también de la semana pasada, en este caso de La Vanguardia, que paso a compartiros y que creo que es interesante para reflexionar, que dice así: el éxodo de YouTube, una realidad. Auronplay, el Rubius y otros dan el salto definitivo a Twitch. ¿Qué está pasando en España? Y os pongo en situación porque seguramente muchos no estáis familiarizados con lo que pasa aquí. Es que los principales creadores de contenido de YouTube hasta ahora, como pueden ser Auronplay, el Rubius, Ibai Llanos, que cada vez se han convertido en mundialmente conocidos, sobre todo entre comunidades de habla hispana, pues están abandonando paulatinamente lo que viene a ser YouTube como plataforma y están centrando su contenido en la nueva plataforma de moda, que en este caso es Twitch. Twitch, recordemos que es una empresa derivada de Amazon. Si antes hablábamos de que YouTube era de Google, pues Twitch es de Amazon. Como veis, no estamos hablando de plataformas alternativas, ni mucho menos. ¿Y por qué está pasando este fenómeno? ¿Qué tiene Twitch que no tiene YouTube? Pues por un lado, Twitch es una plataforma únicamente en directo. Todo lo que produces se hace a través del stream en directo. Obviamente tú puedes colgar un vídeo y emitirlo en falso directo, pero no tiene mucho sentido porque cada vez se está viendo más que lo que busca el consumidor en Twitch pues es la magia esa del directo, ¿no? Eso tan radiofónico.
y televisivo, pues eso es lo que también te da Twitch. El emisor no genera contenido como en YouTube a través de muchas horas de edición de vídeo, muchas horas de preparación del contenido, etcétera, etcétera, sino que tiene que improvisar y tiene que en directo entretener a su comunidad, ¿no? A través del contenido que emita. Por otro lado, Twitch también ofrece contratos de exclusividad a streamers muy conocidos, ¿no? Forma parte de su estrategia para darse a conocer en España, pues contratar a los creadores de contenido más conocidos y pagarles para que solo generen contenido en su comunidad y así, perdón, en su plataforma, y así su comunidad creada en otras redes sociales, pues se ve obligada, entre comillas, a pasarse a Twitch para poder seguir consumiendo a su, a su autor de referencia. Y por último, y entroncando a los datos que mencionaba antes al principio de todo sobre YouTube, vemos que la franja de edad en la que YouTube tiene más usuarios es la que va entre los 25 y los 34 años. Curiosamente, las personas, esto a nivel mundial, estoy hablando, son datos de HotSuite, las personas entre 18 y 24 años, esto es un gráfico magnífico que yo estoy viendo en mi PowerPoint y que me sabe muy mal que no poder compartir con vosotros porque la verdad es que se ve muy claro. Pero bueno, digamos que la franja era entre 18 y 24 años, que podríamos catalogar como el futuro, ya no visita tanto YouTube y se va a otras plataformas a consumir contenido en stream, mientras que la gente de franja de edad entre 25 y 34 años y entre 35 y 44 años son las más altas. De hecho, es curioso porque hay más gente entre 35 y 44 años consumiendo YouTube que entre 18 y 24. Por lo cual veremos esto cómo afecta a la plataforma, ¿no? ¿Qué hace YouTube para paliar esto? Porque se está quedando sin usuarios jóvenes, entre comillas, porque todavía tienen millones de usuarios, pero bueno, estos datos son un poco alarmantes para ellos. Y en cambio también vemos cómo la generación que hace 10 años empezó a consumir YouTube al principio de todo, o hace 10, 15 años, continúa haciéndolo, ¿no? Porque la franja entre 35 y 44 años pues es bastante alta y la de entre 45 y 54 años también es bastante alta. Y por último, hablamos de la diversificación de YouTube, el plan de futuro de YouTube, que es diversificar su contenido. Ha creado hasta 11 nuevas aplicaciones que poco a poco se van a ir lanzando por todo el mundo, a través de las cuales quiere segmentar su público. Tenemos desde YouTube Kids, que es una versión para contenido hecho para y por niños. Tiene YouTube Gaming, donde quiere que se cuelguen todos los contenidos relacionados con el gaming. Tiene también YouTube VR, que es la aplicación que ha creado YouTube para afrontar el desafío de la realidad virtual, que, bueno, según muchos expertos, pues va a ser, digamos, el próximo boom, ¿no? En cuanto a audiovisual, la realidad virtual, pues YouTube ya ha lanzado o tiene previsto lanzar, mejor dicho, la aplicación que contempla pues, este nuevo formato, y luego también tiene YouTube TV, que sería para que nos entendamos el Netflix de YouTube. YouTube también va a empezar a generar contenido por sí misma, como ya han hecho otras plataformas, como la mencionada Netflix, como HBO, como etcétera, etcétera, y lo va a hacer a través de YouTube TV, en la cual pues va a crear sus propias series, sus propias películas, su propio contenido, pues para también conseguir nuevas audiencias. Y la última aplicación de YouTube que va a lanzar en los próximos meses y que creo que es la que más nos interesa aquí es YouTube Music,
¿vale? Que es, digamos, la versión de pago de YouTube actual, ¿no? Y que nos permite, pues por un lado, eh, disfrutar de todo un catálogo musical al estilo como sería Spotify, pero obviamente con el soporte audiovisual no solo escuchamos la canción, sino que escuchamos la canción y podemos ver también el vídeo musical. Y por último, nos permite también utilizar YouTube con el móvil bloqueado, ¿no? Que es algo que se queja mucha gente de YouTube, ¿no? Que la quiere usar como Spotify, pero no puede hacerlo porque en cuanto bloquea la pantalla, se le apaga la canción, ¿no? Se le apaga la reproducción, pues este YouTube Music pues sí que contempla esta posibilidad, ¿no? Y digamos que es un poco hacia donde parece que quiere dirigirse eh, YouTube en el futuro, que veamos cuál va a ser. No sé a vosotros qué os parece, ¿eh? Viendo las dos noticias que os he comentado, si os parece ya abrimos turno de debate para todos. ¿Qué os parecen estas dos noticias que os he mencionado? La que TikTok ya supera a, a YouTube como plataforma de visualización, y la segunda de la huida, ¿no? de creadores de contenido muy reconocidos de YouTube a Twitch, pues porque Twitch les ofrece mejores condiciones económicas, básicamente. ¿Y cómo creéis vosotros que va a ser el futuro de estas plataformas, ¿no? que llegaron, generaron una auténtica ruptura con los medios de comunicación que ahora ya llamamos tradicionales y que en aquel momento no tenían ningún otro objetivo detrás del medio de comunicación, y cómo quizá en un futuro YouTube ya es también un medio de comunicación tradicional, quién sabe. ¿Qué os parece? Pero muchísimas gracias. Sobre eso que comentabas, ahí hay una cuestión, bueno, generacional, pero también cultural. O sea, una cosa no va de la mano de la otra, ¿no? En el sentido de que, o sea, lo digo desde, también lo baso desde mi experiencia, ¿no? A pesar de eh, todas las dificultades que atravesamos en Cuba para acceder a determinadas tecnologías, sobre todo en materia de Internet, creo que tengo una relación bastante estrecha con Internet como tecnología y mi carrera profesional la he desarrollado en medios digitales desde el comienzo. Eh, y la entrada de TikTok, que incluso está bloqueado, por ejemplo, TikTok no se puede acceder desde Cuba, tienes que usar una VPN, como mismo tienes que usar para usar Zoom, por ejemplo, pero hay montones de adolescentes, sobre todo, una cosa que todavía tiene esa marca ahí, que están usando TikTok aquí en Cuba, saltándose todas esas barreras, ¿no? Y bueno, cuando empecé a ver TikTok, por primera vez me sentí descolocado con una tecnología. O sea, no lo entiendo, o sea, no entiendo cuál es el propósito de hacer un video con esa dinámica, o sea, no lo entiendo como consumidor. Te imaginarás que crear contenido para eso me queda todavía más lejos, ¿no? Pero sé que fue el primer campanazo, ¿no? Así de, ya no eres un early adopter, ya hay otras generaciones que vienen por los pelos del conejo a quitarte tu puesto, ¿no? y me resulta, o sea, como reto, me resulta interesante me quedo con lo que mencionas, ¿no? Esa idea de que el reto está ahí y es adaptarse y encontrar formas creativas y quienes lo encuentren serán los ganadores, ¿no? Digamos, de ese proceso. Eh, que como todo, siempre quedará al discernimiento personal, ¿no? Con qué es lo que te quedas de cada cosa y habrán los ganadores en términos comerciales, en términos numéricos, pero también habrán experiencias que pueden ser intelectual o culturalmente interesantes, más allá de que tengan
muchos o pocos seguidores, pero bueno, si logran encontrar un camino para hacerlo y desarrollarlo, será súper bueno. De la misma manera que todos estos canales que mencionabas antes, ¿no? En YouTube hoy lo están haciendo, o el caso este paradigmático, ¿no? De Needle Drop de Fantano, que, que a mí, o sea, a mí desde que lo descubrí me gustó mucho porque era como la demostración de que, o sea, más allá de la muerte del periodismo, la muerte de los periódicos y tantas muertes se le quiere anunciar a las cosas, hay maneras de poder hacer un ejercicio crítico en cada plataforma, y cada plataforma tiene su momento y bueno, siempre es encontrar las personas, ¿no? Que den la talla, que logren encontrar cuál es el lenguaje, cuáles son los recursos para aprovechar ese tipo de herramientas. Vamos a ver en el chat, que creo que hay algunas preguntas. ¿Qué me dices de Instagram para crear contenidos? ¿Consideras viable poder...? Sí, 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 lo considero viable y muy, muy viable. De hecho, ya hay programas periodísticos o como le queramos llamar, que se emitan a través de Instagram. Claro, antes Instagram tenía la barrera de los stories, que eran 15 segundos, entonces eso era un poco incómodo. Creo que también había un límite de los vídeos que se suben en los posts, creo que era de 2 minutos y pico, pero ahora con el Instagram TV, ¿no? Esta nueva función que es un poco marciana, que apareció allí sin hacer ruido y que ya forma parte de nuestras vidas, pues sí que se pueden generar contenidos de la duración que se necesite a través de Instagram, y ya hay bastante gente que lo hace. Sí, sí. Preguntan, ¿qué revistas especializadas de música en español nos recomiendas? Para mí, de música en español, exacto, revistas en español de música. Para mí, Mondo Sonoro, creo que Mondo Sonoro a nivel... Además, Mondo Sonoro toca todo, o sea, desde mainstream hasta indie, reggaetón, lo que te puedas imaginar. Todo te lo encuentras allí, es online. También tiene versión física gratuita, pero solo distribuyen Barcelona y Madrid, tengo entendido. Y luego Rock Deluxe, que trabajó un papel durante, creo que fueron más de 25 años, pero que desde hace unos meses ya se ha trasladado totalmente a Internet, por lo cual ambas se pueden consultar desde cualquier lugar del mundo. Mondo Sonoro y Rock Deluxe para mí son dos referencias en cuanto a la prensa musical especializada aquí en España. Y antes que mencionábamos periódicos que le dan importancia a la plana cultural musical, el The Guardian, como comentaba Enrique, es espectacular. Eh, es un claro ejemplo. Obviamente el único problema, entre comillas, o tal, es que está en inglés, pero bueno, si tienes dominio en inglés, es muy recomendable leer la plana musical de The Guardian. Y también aquí en España destacar el periódico, sobre todo al periodista Jordi Bianciotto, que también es así, como en el caso de Manrique, un veterano que lleva ya varias décadas y que, bueno, sobre todo sus crónicas de conciertos, pues han hecho fortuna aquí, ¿no? Bueno, de hecho, entre los compañeros del sector existe el dicho de que no es concierto si no está Bianciotto en la platea, así que para que veáis un poco el alcance, ¿no? que tiene. Te ¿Consideran complemento, importante? te Dime. complemento algo ahí. Bueno, Zona de Obras, que es una revista que se hace en España, aunque su foco de atención es básicamente Latinoamérica. Y Zona de Obras, además de haber hecho digamos, un vínculo con la red de periodistas de la que les hablaba hace rato, también lo hace con una serie pues, de publicaciones en Latinoamérica a través de se agrupan bajo el nombre pues, de Faro, y una vez al mes publican una serie de contenidos, ¿no? Donde
se da como un panorama general, o sea, digo, de América Latina. En México recomendaría, por ejemplo, Marvin, que es una revista que se hace desde acá, que tiene un gran equipo de colaboradores, entre ellos Alejandro González Castillo, que es el editor hoy en día, Juan Carlos Hidalgo, que son periodistas, pues digo, David Cortés, con mucha trayectoria. Yo colaboro ocasionalmente. Hay una revista como de reciente aparición, que es con la que he venido colaborando en estos días, que se llama Gunk, G-U-N-K, Gunk Music Mag, donde colaboran también algunos colegas, más bien narrador Bernardo Esquinca, está por ahí Jesús Pacheco, que vale bastante la pena, y un mundo que nos queda como muy, muy oscuro, un poco por la barrera del idioma, es Brasil, y ahí recomiendo mucho una página digital que se llama Miojo Indie, miojoindie.com.br, que además puede reseñar en portugués, obviamente. Aunque el portugués, bueno, pues nos queda un poquito cercano, a veces si le das un rato hasta te sirve un poco como de clase, ¿no? De idiomas. Además puede abordar toda esta vertiente muy independiente de la música anglosajona, pues te presenta un montón de cosas, a veces con ver el nombre y buscarlo en alguna plataforma de streaming y escuchar, ya tienes ahí una clave y tú puedes, ¿cómo se llama? Tú puedes interpretar. Y una más, que sí, que no quiero dejar fuera, es la revista británica Uncut, que es una revista que uno se puede, digo, suscribir a través de internet. Yo la recibo en el móvil ahora, en el celular, y es muy interesante porque es una revista de mucha investigación, además de una serie de reseñas, digo, de una sección de reseñas que te actualiza, que te tiene al día por los lanzamientos en anglosajonia, si le podemos como decir así. Hay mucha investigación, que es otro de los campos en los que los periodistas podemos entrar, de discos añejos, rescatan un montón como de cosas que están ya en el olvido, vale mucho la pena. Uncut, ¿no? Nos preguntan también, ¿consideran importante la desaparición de las revistas musicales impresas en México y ya están en digital? Bueno, yo creo que al final es el reflejo de un cambio de paradigma en la comunicación que venimos hablando ya desde hace un rato. Al final, cada vez el lector ha trasladado la fuente de la cual se informa a otros medios, como pueden ser pues, el teléfono móvil, páginas web, etcétera, y parece pues que el papel pues cada vez cuesta más, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía existen proyectos interesantes en papel y que yo creo que todo es complementario, ¿no? Que no es cuestión de que lo del papel es mejor y lo que se hace en YouTube es peor, o que el papel es mejor y lo digital es peor, o que lo del papel es peor y que no. No. Simplemente yo creo que hay buen periodismo y mal periodismo en cualquier plataforma y que creo que es más importante que aprender a distinguir el buen contenido y el mal contenido y no tanto el contenido que se hace en una u otra plataforma. Ahí, Claro, bueno, perdón, Rafa. no, que quería añadir el trabajo, o sea, en buenos referentes que tenemos en español en estos momentos, el trabajo de renovación que están haciendo en Radio Live Palmera, que siempre ha sido un punto de contacto muy importante para nosotros entre España y América Latina, que durante varios años tuvo un tono más tradicional, si se quiere, pero en los últimos 2 años han habido una serie de espacios que se están realizando, como pueden ser, por ejemplo, este podcast que hacen José Fajardo, que mañana lo tendremos como uno de los panelistas, y Alan Keipo, que se llama ¿Qué onda?, que es sobre sonidos de Iberoamérica, y que tienen una mirada muy, muy desprejuiciada y muy abierta a todo lo que suena en el continente. Y también estas pequeñas reseñas que están haciendo, que le llaman More Discos, que está haciendo una prescripción súper interesante. No sé cómo lo han logrado semana tras semana para hacer esas pequeñas recomendaciones
la mayoría de los discos relevantes, al menos que están en el radar de uno, ¿no? Porque como mencionaba Pérez, es imposible poder, sobre todo en estos tiempos de sobreabundancia, ¿no? Si te pones a seguir la campanita de nuevos lanzamientos, no te alcanza el día, ¿no? Y ellos ahí están haciendo una labor de curaduría que me parece que es también bien relevante. Dicen, la crítica musical como sistema integral permanece en un territorio un tanto desarticulado a nivel internacional, entre otros motivos porque no hay una academia cuya misión sea la formación en periodismo musical. ¿Qué soluciones futuras creen que tenga este problema epistemológico? Bueno, sí que es cierto que no existe quizá una formación, digamos, reglada y legal, ¿no?, sobre el periodismo musical. No sé si existen muchos másters en periodismo musical, seguro que alguno debe existir, pero no debe ser mayoritario. Pero en cambio hay otras vías de aprendizaje que quizá en el mundo de hoy en día cada vez están menos valoradas, como puede ser, por ejemplo, este seminario de hoy, en la cual también se puede aprender, ¿no?, a hacer crítica, a hacer crónica, a hablar de música, que al final es un poco de lo que se trata, y a hacerlo siempre desde una perspectiva pues abierta al conocimiento, a la experimentación, al descubrimiento, etcétera. Así que más que buscar una solución en las instituciones de aprendizaje reglado, yo creo que la solución tiene que salir de cada uno de nosotros, de buscar, de organizar, de intercambiar opiniones, de intercambiar maneras, como comentaba antes Enrique, la importancia de los compañeros, del, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo explicas esto? O sea, yo cuando escribo me encanta enviarles mis textos a amigos, a periodistas para que me corrijan. Es que lo encuentro un ejercicio interesantísimo y creo que es un poco en eso en lo que nos tenemos que apoyar para entre todos pues construir lo que viene a ser un aprendizaje o una academia, aunque no sea formal, de periodismo musical, porque al final también estamos hablando de un campo que no es un campo que digas que tiene unas normas claras y que todo el mundo coincide en cuáles son, ¿no?, sino que cada uno ve las cosas un poco de una manera y todas ellas son válidas. Claro, bueno, aporto rápidamente ahí que hay un portal que se llama UPortátil, que tiene que ver más con periodismo narrativo latinoamericano, que fundó un chileno que se llama Juan Pablo Meneses, en el cual participan muchos periodistas muy conocidos, Martín Caparrós, Leila Guerriero, que es una buena idea como a seguir, porque agrupa distintas visiones, y también para el periodista, aunque seas periodista cultural, me parece que puedes tener alguno de los cursos de crónica, etcétera, que te pueden dar herramientas para poder seguir desarrollándote o sea, en tu profesión. Portátil, ¿no? Vale mucho la pena conocerlo, sí. Rafa. Bueno, con O ese... nos corta Rafa o nos quedamos nosotros hasta las 10 de la noche, bueno, hasta las 3 de la tarde. En nuestro Con caso. ese Exacto. mensaje de Pérez y esa recomendación de Enrique, vamos a irnos despidiendo. Me alegra mucho que hayamos podido disfrutar tanto este intercambio. Muchísimas gracias, Enrique y Pérez, por su tiempo, por sus conocimientos, por el intercambio. Como comentaba, este video lo vamos a editar y lo vamos a colgar en las plataformas posteriormente, y el próximo jueves tendremos otras 3 sesiones. Ahora Alex García Mat de La Coctelera, y a hablarnos un poco del podcast y como formato para el periodismo musical. Después José Fajardo va a estar hablando un poco de la escena del periodismo musical en España en un sentido general. Y cerraremos con Rosa Marchetti, que hablará del fenómeno de los blogs dedicados a la música, y de cuál el suyo es uno de los buenos referentes que tenemos en nuestro idioma. Reiterarle las gracias y bueno, si a los panelistas, si nos quieren acompañar el próximo jueves, y los asistentes, bueno, nos vemos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana.